Vamos ahora a intentar estudiar, vamos a estudiar la exégesis, un comentario exegético sobre Génesis, el relato de la creación. Génesis 1:1 hasta prácticamente el fin del capítulo 1, versículo 27 tenemos la creación del hombre. Prácticamente todo el capítulo 1 está dedicado al relato de la creación. Ustedes entonces tienen que buscar su Biblia, abrir el primer capítulo y entonces tomando notas de los elementos que vamos a explicar como más importantes de este paso, de todo este paso. Las notas que yo tengo están tomadas de una dispensa, creo yo nunca publicada, que preparó aquel excelente estudioso, el padre Joseph-Marie Lagrange, fundador de l'École Biblique. Pero bueno, yo terminaré este trabajo, Dios mediante, en algún momento y se los mando también. Por eso no se los muestro. Bueno, entonces tienen aquí el texto. Al principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra no tenía forma, las tinieblas cubrían el abismo, etc. Vamos a ir viéndolo sobre el camino. Entonces, el primer relato de la creación. El relato de la creación puede dividirse en 4 secciones lógicas, a saber, A, la obra de la creación, capítulo 1, versículos 1 al 2. B, la obra de distinción, capítulo 1, versículos 3 al 10, que haya luz, firmamento entre las aguas, etc. C, la obra de ornamentación, 1, 11 al 31, de la conclusión y consagración del séptimo día, 2, 1 al 4. Vamos entonces a la creación en general. Dentro de la creación en general tenemos entonces la obra de la creación inicial. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esta primera frase, muy rica de contenido, ofrece un verbo hebreo que es el verbo que traducimos nosotros por crear. En hebreo, bará. Bará. El verbo bará está precedido por aquel término en el principio. Bará, el verbo crear, es un término que expresa la creación y que la refiere solamente al este matiz, la creación como obra de Dios, el crear algo pero que Dios solamente lo hace. Una indicación importante es que el término no ha sido utilizado por ningún otro pueblo semita y por lo tanto no hay posibilidad tampoco de compararlo o de ponerlo en duda. La exégesis racionalista, en cambio, defendía en contra de este sentido del verbo bará, crear, que el mismo verbo en plural posee el sentido de cooperar. Así, según esta visión, la creación sería un confeccionar a partir de una materia. Pero esto no es así de ningún modo, dado que hay en esto una confusión con otra raíz semejante, como puede verse en Josué 17, versículos 15 y 18, donde el significado es cooperar. Así, los árboles cooperan, los árboles del bosque cooperan a quitar la claridad. Pero no es el mismo y está en plural. Después del Génesis, de este primer uso del verbo crear, el término reaparece recién en Amós 4:13, donde el sentido es liberar. Se trata de liberar al viento. Se lee allí que el que crea el viento, se trata de liberar el viento. Sentido primitivo de la raíz en su origen, bará, quiere decir hacer aparecer, con la idea de un toque maravilloso, algo inesperado y sorprendente. Se puede confrontar Jeremías 31:22 y Éxodo 34:10. Por lo tanto, el verbo bará expresa desde entrada esa creación de la nada
que Dios realiza. Y tenemos aquí la expresión Dios, que desde el primer momento, desde el primerísimo versículo de las Sagradas Escrituras, muestra el monoteísmo bíblico. Bien, tenemos entonces versículo 2. La tierra no tenía forma, las tinieblas cubrían el abismo, y el soplo de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. El versículo 2 expresa el caos original. La frase inicia separada sintácticamente de lo que trae el versículo 1. No está conectada con el versículo 1. Y funciona como un paréntesis en medio del relato de la creación y antes de empezar con el primer día. El caos es a la acción señalada por el verbo crear, caos precedente, ¿no? Está expresado por dos expresiones hebreas, tohu y bohu, que designan la confusión y el vacío original. El tohu es el desierto, así lo vemos en Deuteronomio 4:12, en el Salmo 107, el lugar donde uno se pierde, por lo tanto, la confusión. Bohu viene de otra palabra probablemente afín en arameo, o sea, bohu, confusión, y tiene una palabra afín en arameo que es la palabra vajilla, con H intermedia siempre, B larga, vajilla, que se dice de una casa vacía, sin muebles. Este sentido de vacío, presente así en el versículo 2, se verá reafirmado por el contexto, porque inmediatamente será narrada la población de la tierra. Entonces, la tierra era confusión y vacío. Las versiones griegas, la versión de la 70, nos ofrece solo una aproximación vaga para poder traducir este término. Entonces, pasamos a la segunda parte de la gran obra de la creación, que es la obra de la distinción. Vamos por partes, ocupa esto de los versículos 3 al 10. Génesis 1, 3, 5. Entonces Dios ordenó, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de la oscuridad, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas noche. Luego vino la tarde, y luego llegó la mañana, día 1. La obra de la distinción tiene a Dios como sujeto. Es Él quien realiza las acciones de los 7 días de la creación, como dirá Santo Tomás en la Prima Pars, cuestión 47, artículo 1. Dice Santo Tomás allí: a partir o por razón de la divina sabiduría es que se da la distinción de las cosas, así como también lo dijo Moisés. La palabra de Dios hizo las cosas distintas según lo que concibió en su sabiduría. Por lo cual es la sabiduría divina que aquí expresada por medio de las palabras del poder propio de Dios, la que crea. Salmo 33:9. Y la primerísima realidad que crea Dios es la luz. La primera realidad, no porque sea la condición de todo trabajo, porque sea la más sutil de las fuerzas elementales o elementares, sino que, como dice Santo Tomás, porque la obra de la creación debe ir de lo general a lo particular. Prima Pars, cuestión 67, artículo 4. Y así también convenía, para permitir la división de días, que antes se hiciera el día, se hiciera la luz, el día hebreo, la palabra hebrea Hayom, sobre esto también se ha pronunciado la Pontificia Comisión Bíblica, quiere decir no un día de 24 horas, sino el momento que expresa un inicio y un fin, un tiempo, un periodo sin determinación de tiempo, pero que después va a ser definido a lo largo de la historia del término de las Sagradas Escrituras, sí, con el inicio del día cuando sale el sol y con el final del día cuando cae. Pero hay una evolución en el vocabulario, ¿no? Bien, entonces la luz se la distingue de las tinieblas. En Job cada una de ellas tiene su región propia, con un matiz muy delicado. Aquí no se dice que las tinieblas hayan sido creadas por Dios y tampoco son declaradas como buenas, porque las tinieblas muestran o marcan una especie de defecto en el estado primitivo previo a la creación, y en Dios evidentemente no hay ningún defecto.
Las tinieblas son expulsadas por la luz, pero reaparecerán en el momento preciso para constituir el día y la noche. Por tanto, la disposición de orden, día, noche, que se suceden una después de otra, es una disposición divina, ordenada por Dios al inicio de la creación. Esta disposición, supuesta como anterior a la salida a la acción del sol. Tiene la misma idea, la podemos encontrar en Job 33, 12, 15. Algunos han pensado que el autor no quiso detenerse en este punto y solamente con día y noche, como entendemos nosotros, abrazó la naturaleza toda. Pero queda ese matiz de que la luz es el lugar, es la realidad creada por Dios, el lugar propio del bien infinito y sumo, y las tinieblas queda como para el lugar del mal, aunque todavía no ha sido aquí todavía narrada la existencia del diablo, de la tentación del hombre y de la mujer. Bueno, se menciona el número ordinal y se indica un orden y también una jerarquía en la creación, como ya dijimos citando a Santo Tomás. Y ya expresamos lo que significa el término yom, como tiempo, pero tiempo indeterminado, al menos en estas narraciones de los primeros capítulos del primer tiempo de la creación. Bien, y evidentemente estamos hablando del yom, del día, al crear Dios el primer día, ¿no? Luego, segundo día, versículos 6 al 8. Y dijo Dios que existe el firmamento en medio de las aguas y que las separe. Y así sucedió. Dios hizo el firmamento y separó las aguas que están abajo de las aguas que están arriba. Al firmamento Dios lo llamó cielo, y vino la noche y llegó la mañana. Ese fue el segundo día. Vamos a comentar brevemente este paso. El término Yakira, con Y, significa golpear los pies o golpear con los pies. En la forma que nos ocupa a nosotros, significa fijar, robustecer, consolidar. Entonces, en este segundo día, Dios fija, robustece el firmamento que está arriba. ¿Por qué? Porque debajo de ese firmamento, debajo de ese firmamento está la tierra, lo que vemos nosotros. Arriba de ese firmamento van a estar las aguas superiores, que es lo que se pensaba según la visión de aquel momento. Y sobre ese firmamento se van a colocar, a la medida de como nosotros podríamos colocar algo en un cielo raso, en un techo, va a colocar Dios debajo los grandes astros y los pequeños astros. Por eso, firmamentum, Yakira. Y estarán sobre el firmamento las aguas superiores. Por eso, por ejemplo, Job comparará los cielos con un espejo de una fuente. Y más conocido todavía cuando será el relato del diluvio, Dios abrió las compuertas del cielo para que cayera el agua. Y notemos entonces que esta exégesis es fiel y leal al texto. Los hebreos, dice el padre Lagrange, no percibieron en su concepción de la creación las causas y las leyes de las cosas naturales, sino que hablaban y juzgaban de ellas según aquello que percibían según los sentidos. Hay que decir lo mismo de los autores inspirados por Dios, los cuales han escrito de las cosas de la naturaleza según aquello que se entendía en aquel tiempo y según el modo habitual de hablar. Lo mismo afirmaba San Agustín, el cual defendía la existencia de las aguas superiores, fundándose en las Sagradas Escrituras. Decía él, mejor es la Sagrada Escritura que cualquier ingenio o capacidad humana. Y lo mismo San Gregorio de Nisa y San Basilio. Bien, nosotros aquí nos detenemos un segundito para dar un postulado, dos postulados fundamentales de lo que hemos estado hablando y de otros temas que se pueden profundizar. El primero, se ve aquí en este relato en el cual Dios inspira a Moisés que ponga por escrito, ya hemos explicado, a la luz de las tradiciones que Moisés recibió, se ve aquí la infinita condescendencia divina. Dios condesciende, griego sin catábasis, principio enunciado primero que se conoce fue San Juan Crisóstomo.
Dios se abaja a hablar según el modo humano. Eso es la condescendencia divina. Habla según una cultura, habla según la cultura y condición cultural de la geógrafa. Y esto también es que es sublime. Y a esto se agrega que hay en lo que es la revelación y en lo que es la concepción que el hombre empieza a tener de la creación. Hay también una capacidad progresiva que Dios respeta y que por eso Dios también se va a ir revelando progresivamente. Y esto se manifiesta en muchos temas cruciales de la revelación, por ejemplo, el sentido del dolor, la inmortalidad del alma, la existencia y la naturaleza del infierno. Hay también una condescendencia divina en la legislación moral y penal de la ley de Moisés. Enseña sobre esto la Dei Verbum en el número 13. En la Sagrada Escritura, pues, se manifiesta, salva siempre la verdad y santidad de Dios, la admirable condescendencia de la sabiduría eterna, para que conozcamos la inefable benignidad de Dios y de cuánta adaptación de palabra usó, teniendo providencia y cuidado de nuestra naturaleza. Porque la palabra de Dios expresadas con lenguas humanas se han hecho semejantes al habla humana, como en otro tiempo el verbo del Padre eterno, tomada la carne de la debilidad humana, se hizo semejante a los hombres. Segundo postulado fundamental. Debemos prestar atención, y es la presencia de un fondo semítico, de un fondo muy antiguo, oriental, en el modo de expresarse según esas concepciones orientales, que es lo que pedía Pío XII, y en eso se muestra una gran apertura también para conocer el mundo antiguo, de parte de la Iglesia, ¿no? Entre las más importantes se encuentran en realidad el concepto de verdad, la cual está presentada no principalmente según el modo gnoseológico o griego, sino más bien experimental y concreto, como vemos en esta narración de las obras de la distinción. Lo mismo debe decirse de la relación causa-efecto, ya que no siempre se distingue cuidadosamente la formalidad de las distintas causas y el lugar propio de Dios y o de las causas segundas. Bien. Cerrado este gran paréntesis de estos dos principios fundamentales o postulados fundamentales de lo que es nuestra inspiración y de lo que es Dios al revelarse, respetando la condescendencia divina, respetando el lenguaje humano, respetando el fondo, la cultura, el fondo semita. Pasamos al versículo 7. E hizo Dios el firmamento, ya lo dijimos, para separar el cielo, las aguas de debajo del firmamento de las que están encima del firmamento. Y así fue. En el versículo 7 encontramos el verbo vayas, que quiere decir hacer. Este verbo que el autor ha utilizado no designa una acción reservada solamente a Dios. El autor utiliza este término seguramente por una razón estilística. En el versículo 8 es necesario distinguir entre Mayim y Hamayim. Y Dios llamó al firmamento cielo. Por una tarde pasó una mañana y ese fue el día segundo. Shamayim. Mayim es la palabra griega para agua, Shamayim es la palabra para cielo. Pero como oyen, está en la misma raíz, Mayim, Shamayim, las aguas de arriba. La etimología de esta palabra pertenece a un verbo causativo que sirve para indicar aquel lugar que causa el agua, porque el cielo se asemeja, según la visión experimental, a un lugar sólido, donde estaban las aguas. Falta en este segundo día aquella frase que encontraremos después. Dios vio que era bueno. Probablemente el autor sacrifica esta simetría para evitar la monotonía, pero bueno, la simetría de la creación sin esto igual es casi perfecta. Versículo 9. Y dijo Dios, que las aguas debajo del cielo se reúnan en un solo lugar y que aparezca lo seco. Y así sucedió. A lo seco lo llamó Dios tierra y al conjunto de aguas lo llamó mar. Y Dios consideró que esto era bueno. Solamente subrayamos aquí que la palabra yamim, mar, es utilizada en plural intensivo, es decir, quiere decir el gran mar. Según los estudiosos, el uso del plural yamim o yamim ha sido muy común entre los hebreos porque ellos pensaban que todas las aguas estaban conectadas y formaban un conjunto.
Todas las aguas del mundo tienen una comunicación entre ellas, y los ríos van todos al mar, y todos los mares entonces están comunicados, los visibles y los invisibles que están arriba. Pasamos entonces a la tercera parte, versículos 11 al 25, la obra de la ornamentación. Luego de la obra de la distinción, tenemos la obra de la ornamentación. La distinción de las aguas de debajo de la tierra, de debajo, las que están aquí, de las que están arriba. Dios hace que las aguas que cubrían la tierra se reúnan en un solo lugar, formando los mares. Y en la tierra entonces empieza Dios a colocar la hierba, las plantas con semillas y los árboles frutales. Ornamenta Dios el mundo. Cuarto día, a partir del cuarto día, las obras no son más de distinción, sino de ornamentación. Dios ha preparado los espacios, los ambientes que deben ahora ser rellenados. Los espacios luminosos creados el primer día reciben la decoración de los astros. El sol para dirigir el día, la luna y las estrellas para dirigir la noche. Como saben, se guiaban los antiguos en el mar por medio de estos dos astros, el sol o de las estrellas y la luna. Los astros son como lámparas que cuelgan de la bóveda celeste y están al servicio del hombre, ya lo explicamos. El rol de los astros es triple. Sirven para distinguir el día de la noche el tiempo de la luna. Segundo, sirven para establecer el calendario en cuanto que determinarán las estaciones. Tercero, deben iluminar la tierra asegurando el camino durante la noche. Todo esto sigue las concepciones geográficas de la época, así como el llamar luminarias grandes al sol y a la luna. Todo está de acuerdo según la apariencia empírica que concebían, según lo que concebían en aquel tiempo. Quinto día, Dios crea el agua, aquellas de arriba y aquellas de abajo. Esto es el aire y los mares. La población que reciben son los pájaros y los pescados. Parecería que el autor no tuviera la palabra aire en su vocabulario, dada la difícil circunlocución que utiliza para nombrar el ámbito de las aves. Dice él, en Génesis 1:20, que vuelen las aves sobre la tierra y a lo largo del firmamento del cielo. Es decir, aire. Entre los pescados se hace mención del gran animal acuático, aunque no es precisado. Los peces y las aves son los primeros seres vivientes. Estos reciben directamente de Dios el ser vital y Dios los bendice. Versículos 26 al 31 tenemos el sexto día. Vamos a verlo en la pantalla. Y dijo Dios, me adelanté. Entonces, el último espacio que se pobló es la tierra. Ya lo veremos el sexto día en la creación del hombre. El último espacio que se pobló es la tierra. Dios da la orden de producir. Literalmente dice, hizo salir. De los animales terrestres, a diferencia de lo ocurrido con la vegetación, dice, hizo a los animales y distingue animales domésticos de los reptiles, de los animales salvajes. Bien, ahora sí vamos al sexto día. Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Que ellos dominen los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos y todos los reptiles. Claro, es parte todavía de la obra de la ornamentación. Y los reptiles. Y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y mujer los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, sean fecundos, multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar, a las aves del cielo y a todos los animales que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, miren, les entrego todas las hierbas que engendran semillas sobre la tierra y todos los árboles frutales que engendran semillas les servirán de alimento. Y a todos los animales de la tierra, a todas las aves del cielo, a todos los reptiles de la tierra, a todo ser que respira, la hierba verde les servirá de alimento. Y así fue. Y vio Dios todo lo que había hecho y era muy bueno. Pasó una tarde, pasó una mañana, este fue el día sexto. Comentemos estos versículos, algunos elementos de estos versículos. Bien, el hombre
Ish en hebreo, la mujer Isha, la misma raíz, la mujer es tomada del hombre. Dios dice aquí de un modo solemne, lo expresa Moisés, hagamos, hagamos. Hasta aquí el texto del Génesis decía, dijo Dios, dice Dios, haya luz. Ahora la palabra es seguida como por es como puesta en medio de una deliberación. Hagamos al hombre, manifestando así la solemnidad del momento. El plural hagamos no concuerda con el singular dijo y está acompañado del plural de nuestra imagen y semejanza. Este plural ha recibido diversas interpretaciones, hermosa la de los santos padres de la Iglesia que ven aquí una expresión en el Génesis y en la creación, en el relato de la creación de la misma Santísima Trinidad. En cambio, la interpretación racionalista lo ve como un resabio politeísta. Para otros puede explicarse como un plural deliberativo, desde el punto de vista literario, sintáctico. Es decir, que Dios hace una autoconsulta antes de iniciar la obra, para resaltar de este modo la importancia de la creación del hombre y de la mujer. Es en efecto el hombre la coronación de toda la obra de la creación que ha procedido de lo más imperfecto a lo perfecto. De cualquier modo, a la luz de la revelación del Nuevo Testamento, es lícito ver un signo hermosísimo de la Santísima Trinidad, porque el contexto lo autoriza y hermosamente lo dice, comentando este paso, el Papa San Juan Pablo II. Imagen y semejanza, decía él. Imagen y semejanza fundan la capacidad de alianza que el hombre tiene con Dios. Pero también imagen y semejanza es aquello que origina la sociabilidad del hombre. Por este motivo, el hombre se unirá a la mujer y serán una sola carne. La persona humana vive así en comunidad de iguales, como las personas divinas viven en comunidad de iguales. Entonces, imagen y semejanza en medio de estas razones. Bien, dice luego hombre, como ya explicamos, ish, y para la palabra hombre, al primer hombre, le llamó Adán. Adán. Creó Dios al hombre a su imagen, creó varón y mujer. Varón es Ish, hombre es Adán. Se han propuesto diversas etimologías, entre las cuales aquella que parece más probable es la que conecta a Adán con la tierra, Adamah, salido de la tierra, la tierra o el suelo. Finalmente, tenemos la cuarta parte de la obra de la creación, versículo 1 al 4a del capítulo 2, que hablan de la conclusión de la obra. Dicen, habiendo terminado Dios toda la obra, se tomó un reposo, y el séptimo día es bendecido por Dios y separado del resto. Leámoslos. Y quedaron concluidos el cielo y la tierra y todo el universo. Pero el séptimo día para el séptimo día había concluido Dios toda su tarea. Y descansó el séptimo día de toda su tarea. Y bendijo Dios el séptimo día y lo consagró, porque ese día descansó de toda su tarea de crear. Esta es la historia de la creación del cielo y de la tierra, cuando el Señor Dios hizo la tierra y el cielo. Bien. Entonces, toma Dios y enseña Dios en este texto el reposo, el séptimo día bendecido, que Dios lo deja para sí. Y en este día se reposa. En este sentido encontramos en que evidentemente Dios no necesita reposo, un antropomorfismo, dado que Dios no tiene necesidad de reposo. Éxodo 31:17 retoma este pasaje. En 6 días Yahvé hizo el cielo y la tierra, y el séptimo día descansó y tomó reposo. Este último día, el séptimo, no está compuesto de mañana y de tarde como los anteriores, sino que es un día que no termina. Dios retoma así definitivamente su reposo del cual había salido para crear el mundo. Bien, hasta aquí el primer relato de la creación. Vamos ahora a subrayar algunas conclusiones que sirven a nuestra teología.
Siguiendo el orden del texto y aquello que hemos examinado en nuestro estudio sobre la creación, los principales resultados son: primero, el autor afirma que Dios ha creado el mundo. Se sirve para esto del término bara, que se reserva exclusivamente para Dios. Segundo, el verbo bara no significa organizar o producir. Por lo tanto, el autor sagrado no da al verbo un valor equívoco como algunos han pensado. Tercero, si bien no está dicho explícitamente en el texto de dónde viene la tierra informe, sí está claro que Dios crea todo ex nihilo, es decir, sin ninguna materia preexistente, como enseña Santo Tomás de Aquino en la Prima Pars 46.2. Cuarto, podemos decir, junto a un estudioso de apellido Hum, H-U-M, padre Hum, que si los hebreos no han entendido toda la fuerza de esta enseñanza, sí ha sido muy claro para ellos en el tiempo de los macabeos, digamos, como extremando la cosa, porque evidentísimamente el pueblo hebreo, el pueblo originario, tenía una grandísima concepción de la grandeza de Dios al ver la creación, de la infinita grandeza de Dios y omnipotencia divina. Pero la madre de los macabeos, en Macabeos 7:28, le dice a su hijo: te ruego, hijo, mira el cielo y la tierra, y observa todas las cosas que no están en ellos. Sabe que no de cosas existentes Dios las ha hecho, y que también el género humano ha sido hecho del mismo modo. Ninguna hipótesis ha logrado probar que este sea el fruto de una redacción más tardía, la creación del Génesis. Quinto, se ven en este otra conclusión, ¿no? La quinto aspecto que señalamos del primer relato de la creación. La existencia de los atributos divinos que aparecen aquí y que queremos subrayar, que se ven en la creación. Primero, el infinito poder de Dios, que acabamos de mencionar, su omnipotencia, su sabiduría, su bondad, y esto se ve por todo el orden creado. Teodoreto se pregunta por qué el autor sagrado no habla de Dios antes de empezar el libro del Génesis, y responde diciendo: porque para los simples, decirles que el cielo, la tierra y los otros elementos de la creación han sido hechos por él, por lo tanto se propone así una teología que es suficiente para mostrarles ya que es Dios, quién es Dios, cómo es Dios, que su poder refulge. Se ve quién es Dios también en la obediencia de las criaturas. Su sabiduría resplandece en el orden de las obras, su bondad en el cuidado con el cual asigna a los seres vivientes la comida y da a ellos la fecundidad. Hermosamente también lo decía Pemán, dice Pemán, justamente en otro contexto mucho más doloroso, porque es el contexto en el cual presenta las espinas con las cuales se cubrió la cabeza de nuestro Señor. Dice Pemán: Dios al crear el mundo parecía un padre enamorado de su primer hijo, y podría haber creado solo un tipo de especie vegetal, y así hubiéramos tenido sombra lo mismo suficiente, lo mismo un solo tipo de animal, hubiéramos tenido carne lo mismo, pero quiso regalarle al hombre todo, y por eso creó una multiplicidad de colores, de plantas, de vegetales, de animales, etc. Realmente fascinante. Y agrega allí: de eso mismo el hombre lamentablemente se sirvió para hacer sufrir al Hijo del Hombre, al Hijo de Dios. Y por último, la creación del hombre y de la mujer. El hombre es creado a imagen de Dios, consiguientemente es superior a todo el mundo material que se agrupa alrededor de él. El hombre y la mujer participan y gozan de una dignidad especial, y esto se ve especialmente en los primeros capítulos del Génesis, donde acabamos de ver en la creación. Bien, dejamos así ahora este texto de la creación que hemos estado estudiando hasta aquí. Yo les voy a ofrecer para que lean, si a ustedes les parece oportuno, un comentario breve sobre el segundo texto de la creación.
En cambio, el estudio sobre el tema del pecado original es parte de otra materia, antropología teológica. Bien, tendrán también para ver un hermosísimo comentario siguiendo un estudio del padre James Swetnam sobre lo que llamamos el sacrificio de Isaac, literalmente la ligadura de cómo fue ligado Isaac al, en vista de ser sacrificado, comentario sobre el sacrificio de Isaac y de Abraham, y luego pasarán a estudiar, vamos a estudiar la introducción al libro del Éxodo. Que Dios los bendiga.